Capítulo 10. El fin del isleño. Nuestra cena fue bastante alegre. Holmes podía conversar agradable y animadamente cuando así se lo proponía, y esa noche pareció estar decidido a ello. Estaba en un estado de exaltación nerviosa. Nunca lo había visto tan genial. Habló de una rápida sucesión de temas diferentes, de milagros y trucos de ilusionistas, de la alfarería medieval, de los violines Stradivarius, del budismo en Ceilán y de las naves de guerra del futuro, extendiéndose en cada uno de los temas como si hubiera hecho un estudio especializado al respecto. Su brillante buen humor marcaba la reacción de la negra depresión con que lo embargaban los días anteriores. Adeline Jones resultó también ser un hombre social en sus horas de descanso, y se comportó durante la cena con el aire de un bon vivant, un hombre que sabe vivir, en francés en el original. En cuanto a mí, me sentía feliz al pensar que nos acercábamos al fin de nuestra tarea. Holmes me compartió su animación. Ninguno de nosotros aludió durante la cena a la causa que nos había reunido. Cuando limpiaron la mesa y quitaron el mantel, Holmes consultó su reloj y llenó 3 vasos de oporto. Brindemos por el éxito de nuestra pequeña expedición, dijo. Y ahora es tiempo ya de que nos marchemos. ¿Tiene usted su pistola, Watson? En mi escritorio tengo mi viejo revólver de servicio. Será mejor que lo traiga consigo. Más vale estar preparados. Veo que el coche ya está en la puerta. Lo dejé ordenado para las 6:30. Era poco más de las 7 cuando llegamos al embarcadero de Westminster y encontramos ya nuestra lancha esperándonos. Holmes miró la lancha detenidamente. ¿Hay algo que la identifique como lancha de policía?, preguntó. Sí, esa lámpara verde que tiene a un lado. Entonces, quítenla. Se realizó aquel pequeño cambio. Subimos a bordo y las amarras fueron soltadas. Jones, Holmes y yo nos sentamos en la popa. Había un hombre en el timón, otro atendiendo la máquina y 2 inspectores de policía de aspecto adusto en la proa. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Jones. A la torre. Dígales que se detengan frente a Harrowson Yard. Nuestra embarcación era evidentemente muy rápida. Pasábamos velozmente las largas hileras de barcas de carga como si estuvieran inmóviles y no navegando. Holmes sonrió satisfactoriamente al ver que pasábamos un vapor fluvial y lo dejábamos atrás. Creo que podemos alcanzar cualquier embarcación del río, dijo. Bueno, yo no me siento tan optimista, aunque no hay muchas lanchas más veloces que la nuestra. Tenemos que dar alcance a la Aurora, y esta tiene fama de desarrollar una gran velocidad. Le explicaré exactamente cómo he llegado a esto, Watson. ¿Recuerda qué furioso estaba porque me hubiera detenido una cosa tan insignificante? Sí. Bueno, ya mi mente un descanso completo, enfrascándome en un análisis químico. Uno de nuestros grandes hombres de Estado ha dicho que no hay mejor descanso que un cambio de trabajo. Así es, cuando logré disolver el hidrocarburo en que estaba trabajando, volví a pensar en el problema de Sholto y recapacité sobre el asunto de principio a fin. Los muchachos habían recorrido el río de arriba abajo sin resultado. La lancha no estaba en ningún muelle ni desembarcadero ni había vuelto a su punto de partida. No era creíble que la hubieran echado a pique para borrar su rastro, a pesar de que esa podía ser la última hipótesis, en el caso de que todas las demás fallaran. Yo sabía que Small tenía cierta dosis de astucia, aunque no sea capaz de nada parecido a la malicia fina. Esta es, generalmente, fruto de la educación. De esta reflexión deduje que, habiendo estado por algún tiempo en Londres, pues sabíamos que había vigilado continuamente Pondicherry Lodge, sería muy difícil que abandonara la ciudad de improviso. Sin duda, necesitaría algún tiempo, aunque no fuera más que un día, para arreglar sus cosas. Esa era, de todos modos, una probabilidad aceptable. A mí me habría parecido bastante improbable, observé. Era más lógico que hubiese arreglado sus asuntos antes de emprender toda actividad. No, yo no lo creo así.
Su alojamiento debía ser un punto de retirada bastante valioso para abandonarlo antes de estar seguro de que ya no lo necesitaba. Y además, otra reflexión me hizo confiar en esa idea. Jonathan debía haberse dado cuenta de la peculiar apariencia de su compañero. Por más que lo hubiera disfrazado, daría lugar a habladurías, y tal vez de que se relacionara con la tragedia de Norwood. Para eso sí tiene la suficiente astucia. Cuando salieron de su guarida era de noche, y era evidente que deseaban regresar a ella antes de que amaneciese. Pues bien, según la señora Smith, cuando se embarcaron en la lancha eran más de las 3. Ya debía estar la mañana bastante clara, y la gente comenzaría a circular dentro de 1 hora o algo así. Por consiguiente, me dije, no fueron muy lejos. Pagaron bien a Smith para que contuviera la lengua. Le contrataron la lancha para la fuga final y corrieron a su escondite con la caja del tesoro. En un par de noches, cuando hubieran tenido tiempo para ver lo que decían los diarios y para ver, asimismo, si había alguna sospecha sobre ellos, escaparían protegidos por las sombras de la noche hacia algún barco anclado en Gravesend o en algún otro puerto, en donde, sin duda alguna, deben haber arreglado pasaje para América o las colonias. Pero, ¿y la lancha? No pueden haberla escondido en su guarida. Exactamente. Comprendí que la lancha no debía estar muy lejos, a pesar de haberse vuelto invisible. Entonces me puse en el lugar de Small y examiné el problema como debía haberlo hecho un hombre de su capacidad. Probablemente debe haber considerado que enviar la lancha de regreso a su muelle o mantenerla detenida en cualquier embarcadero habría hecho fácil la búsqueda si por casualidad la policía se ponía tras su pista. ¿Cómo, entonces, podía esconder la lancha y al mismo tiempo tenerla a su disposición para el momento en que la necesitara? Me pregunté qué habría hecho yo de estar en su caso. Solo se me ocurrió una salida. Yo habría entregado la lancha en algún astillero o en algún taller de reparación de barcos, con instrucciones de hacerle algún cambio insignificante en ella. Colocada dentro de un astillero, quedaba oculta a las miradas indiscretas y completamente a mi alcance. La cosa era bastante sencilla. Las cosas más sencillas son las que nunca se le ocurren a uno. Me propuse proceder conforme a mi idea y en el acto me puse en marcha, vestido con ese inofensivo traje de marinero. Pregunté en muchos astilleros sin resultado alguno, pero por fin, en el 16º, el de Jacobson, me dijeron que la Aurora había sido llevada allí 2 días antes por un hombre que tenía una pierna de madera, el cual había pedido que le compusieran el timón. El timón no tenía nada, me dijo el capataz. Mírela donde está. Es aquella de franjas rojas. Y en ese momento, ¿quién cree usted que llegó? Mordecai Smith, el desaparecido dueño de la embarcación. Estaba completamente borracho. Yo no lo habría conocido, por supuesto, si él no hubiera dicho su nombre y el de la lancha. La necesito para esta noche a las 8, dijo. A las 8 en punto. Fíjese bien, pues tengo que llevar a 2 hombres que no pueden esperar. Se veía que le habían pagado bien, pues tenía mucho dinero y regalaba chelines a la gente del astillero. Cuando salió, lo seguí durante un rato, pero al ver que se metía en una taberna, regresé al astillero y habiendo encontrado el camino a uno de los muchachos de Wins, lo puse en guardia a vigilar la lancha. La orden es que, cuando ésta salga, se acerque a la orilla del muelle y agite su pañuelo. Nosotros esperaremos río abajo y será muy difícil que no podamos apoderarnos de los hombres y del tesoro. Sean o no esos hombres los verdaderos criminales, dijo Jones, la manera como usted ha preparado su plan es excelente. Pero si el asunto hubiera estado en mis manos, yo hubiera puesto un piquete de policía en el astillero de Jacobson para que los arrestaran. Y no habría logrado nada. El tal Small es un sujeto bastante astuto, y con seguridad enviará de antemano un espía, de modo que si éste llegara a comunicarle algo sospechoso, se nos eclipsaría por lo menos por una semana más. Pero usted podía haber detenido a Mordecai Smith y haberle obligado a que le enseñara el escondite de los otros, observé yo. Con eso no habría hecho más que perder mi tiempo.
Hay 100 probabilidades contra una de que Smith conozca el paradero de los criminales. Cuando necesiten sus servicios, le envían un recado y nada más. No, yo reflexioné sobre todas las situaciones posibles y la decisión que tomé me parece la mejor. Durante la conversación habíamos ido pasando toda la serie de puentes que atraviesan el Támesis. Estábamos ya frente de la City cuando los últimos rayos de sol hicieron brillar la cruz de la cúpula de San Pablo. Antes de llegar a la torre había anochecido. Este es el astillero de Jacobo Son, dijo Holmes señalando un grupo de mástiles por el lado del Surrey. Crucemos lentamente, de arriba hacia abajo, ocultándonos detrás de esa línea de barcos. Y sacó del bolsillo un par de anteojos de noche. Miró detenidamente la tierra. Veo a mis centinelas en su puesto, pero no hay señales de pañuelo. Si avanzáramos un poco más, corriente abajo, y allí esperáramos, propuso Jones, impaciente. No tenemos el derecho de dar nada por seguro, contestó Holmes. Es cierto que hay 10 posibilidades contra una de que la aurora se dirija agua abajo, pero nosotros no estamos seguros de ello. Este punto tiene la ventaja de que nos permite ver la entrada del astillero y al mismo tiempo evita que, a su vez, ellos nos vean a nosotros. La noche se presenta clara y la luz no nos ha de faltar. Quedémonos aquí. Mira ya, donde alumbra el gas, cómo pasa la gente. Obreros del astillero que salen del trabajo. Feo aspecto de esos individuos, pero debemos suponer que cada uno de ellos oculta en su interior una llama inmortal, por pequeña que sea. Uno no se lo imagina al verlos. ¿Qué enigma tan extraño es el hombre? Alguien lo llama un alma escondida dentro de un animal. Winwood Reade trata muy bien el punto, dijo Holmes. Hace notar que mientras el hombre es individualmente un enigma indescifrable, en conjunto se convierte en una certidumbre matemática. Usted no podría, por ejemplo, predecir las cosas de las que un hombre sería capaz, pero sí puede decir con precisión para qué puede servir el término medio de los hombres que componen un grupo. Los individuos varían, pero la colectividad es siempre igual. Esto sostienen las estadísticas, pero ¿no es un pañuelo eso que veo allá? Estoy seguro de que algo se agita allí enfrente. Sí, es nuestro muchacho, exclamé yo. Lo veo perfectamente. Y allí está la aurora, interrumpió Holmes. Y va como un demonio. A todo vapor, maquinista. Proa hacia aquella lancha de luz amarilla. Por Cristo, que nunca me lo perdonaré si consiguen escapársenos. La lancha se había deslizado fuera del astillero sin ser vista, y luego había pasado por detrás de 2 o 3 barquichuelos, de modo que antes de que nosotros lo hubiéramos notado, ya andaba a gran velocidad. Y allá iba con la proa en dirección de la corriente, deslizándose con una estupenda rapidez. Jones la miró con grave expresión y movió la cabeza. «Es tan veloz», dijo, «que dudo que podamos alcanzarla». «Pues tenemos que alcanzarla», exclamó Holmes, apretando los dientes. «Carbón a la máquina, muchachos. Que dé cuanto pueda. Que arda nuestra lancha con tal de que alcancemos a la otra». Nosotros íbamos a todo vapor. Las hornillas rugían, y la poderosa máquina rechinaba y palpitaba. Se la habría creído con un enorme corazón de metal. La proa, larga y aguda, cortaba las tranquilas aguas del río, enviando agitadas olas a derecha e izquierda. Un gran farol amarillo, colocado en el bauprés, alumbraba el camino con un largo y brillante chorro de luz. Por delante, a poca distancia, apareció un bulto negro, la aurora. La estela de blanca espuma que dejaba tras de sí daba una idea de la rapidez de la marcha. Nosotros pasábamos como flechas por delante de la multitud de lanchas, vapores y buques de vela rozándolas materialmente. Oíamos voces que nos apostrofaban en medio de la oscuridad, pero la aurora volaba, y nosotros la seguíamos sin perder un instante. «Carbón, muchachos, más carbón», gritaba Holmes, inclinándose hacia la máquina, y el terrible resplandor de debajo iluminaba sus enérgicas facciones aguileñas. «Hay que llegar a la última libra de vapor que se pueda». «Me parece que vamos ganando un poco de terreno», dijo Jones, que no quitaba los ojos de la aurora.
Estoy seguro de que sí, le contesté yo. No pasarán muchos minutos sin que la alcancemos. Pero en ese instante, por obra y gracia de nuestra mala suerte, un remolcador con 3 lanchas cargadas se atravesó entre nosotros y la Aurora. Tuvimos que desviar el timón con toda la fuerza posible para evitar una colisión y antes de que pudiéramos rodear la lancha y recuperar nuestra ruta, la Aurora nos había ganado por lo menos 200 metros de terreno. Sin embargo, todavía seguía a nuestra vista. La noche iba aclarando más y más y el cielo se cubría de estrellas. Nuestra máquina avanzaba con una estupenda rapidez y el frágil casco vibraba y crujía de manera alarmante. La mancha indefinida que había frente a nosotros fue convirtiéndose en la ligera y hermosa aurora, a medida que nos acercábamos a ella. Jones volvió nuestro farol buscador hacia la otra lancha, de tal modo que pudimos ver claramente las figuras que había sobre la cubierta. Un hombre estaba sentado junto a la popa, con algo negro entre las rodillas. A su lado se veía un bulto negro que semejaba a un perro. En el timón iba el hijo de Smith, mientras que, contra el brillo rojo de la caldera, destacaba el viejo Smith, desnudo hasta la cintura, que se ocupaba de echar carbón a la máquina de modo desesperado. Es probable que al principio tuvieran ciertas dudas sobre si en verdad les íbamos persiguiendo, pero ahora que seguíamos claramente su mismo curso, no podía ya ver la menor duda en el ánimo de ellos respecto a nuestras intenciones. En Greenwich estábamos ya a menos de 100 metros de distancia. En Blackwall nos separaban más de 60 metros. He perseguido a muchas criaturas en diferentes países durante mi accidentada carrera, pero nunca ninguna persecución me había producido una emoción tan grande como la loca y veloz cacería a través del Támesis. La distancia se iba acortando notoriamente metro a metro. En el silencio de la noche podíamos oír los bramidos de las máquinas de ambas embarcaciones. El hombre que estaba en la popa de la Aurora parecía estar muy ocupado, ahora en cuclillas, aunque de vez en cuando levantaba la mirada para calcular la distancia que aún nos separaba. Ya estábamos tan cerca de ellos que Jones pudo gritarles que se detuvieran. Ahora solo nos separaba el largo de 4 botes. Teníamos a Barking-Leven por un lado y por el otro los pantanos de Plumstead. A la voz de Jones, el hombre se puso de pie en la cubierta y agitó sus 2 puños en nuestra dirección, lanzándonos 1000 imperios con aguda y cascada voz. Era de mediana estatura y fuerte constitución. Al fijarme en sus piernas abiertas, vi que tenía una pata de palo. En el momento en que sus coléricos y estridentes gritos comenzaron a resonar, se movió el confuso bulto que yacía a su lado y se enderezó hasta convertirse en el hombrecillo más pequeño que había visto en mi vida, con una cabeza deforme cubierta por una masa de enredados cabellos. Holmes ya tenía su revólver en la mano, y yo también saqué el mío a la vista de aquel ser salvaje y horrible. El hombrecito estaba envuelto en una especie de capote oscuro, o tal vez en una frazada que solo le dejaba descubierta la cara, pero solamente la vista de esa cara era suficiente para quitarle el sueño a cualquiera durante una noche. Los diminutos ojos le brillaban con un fulgor sombrío y los delgados labios dejaban ver 2 hileras de agudos dientes que rechinaban con ferocidad. «Hagan fuego si levanta la mano», nos previno tranquilamente Holmes. En ese momento no nos separaba de ellos más que un largo de bote y nuestro bauprés casi tocaba la popa de la Aurora. Me parece estar viendo todavía los 2 hombres, el europeo, puesto de pie, con las piernas bastante apartadas, lanzándonos maldiciones. El hisurto salvaje, por otro lado, con su horrible cara y sus fuertes y agudos dientes iluminados por la luz de nuestro farol. La claridad de la noche nos ayudó mucho, pues pudimos ver cómo el salvaje, de improviso, sacaba de debajo de su abrigo un pedazo de madera redondo y corto, parecido a una regla colegial, y se lo llevaba a la boca. Nuestros revólveres hicieron fuego al mismo tiempo. El salvaje dio una vuelta, levantó los brazos, y con una especie de tos ahogada cayó al río. Ya se perdía entre el torbellino de las aguas cuando todavía pude ver la amenazadora mirada que nos dirigía sus venenosos ojos. El cojo se lanzó en ese momento sobre la rueda del timón, y haciéndola girar con todas sus fuerzas,
hizo que la aurora se dirigiera en línea recta hacia la orilla sur, mientras nosotros pasábamos como un rayo a pocos pies de su popa. Viramos al instante y continuamos la persecución, pero ya la aurora casi llegaba a tierra. El lugar era agreste y desierto. La luna iluminaba un extenso terreno pantanoso, interrumpido por lagunas de agua estancada y manchas de raquítica vegetación. La lancha se metió con un sordo ruido en un banco de fango, con la proa al aire y la popa a flor de agua. El fugitivo saltó por la borda, pero al caer, la pierna de palo se le clavó en el suelo movedizo. En vano se esforzó en sacarla. Por más que hizo, no pudo avanzar ni en un sentido ni en otro. Entonces se puso a bramar con impotente furia y a dar patadas en el suelo con el otro pie. Con eso no consiguió sino clavarse más y más en el banco fangoso. Cuando llegamos en nuestra lancha a su lado, lo encontramos tan fuertemente retenido por el fango que para izarlo a bordo tuvimos que echarle un lazo y tirar con fuerza como si estuviéramos pescando algún pez maligno. Los dos Smith, padre e hijo, estaban sentados en su lancha, tristes y sombríos. Apenas se lo ordenamos, pasaron a bordo de la nuestra. Jalamos a la aurora hasta que estuvo al costado de nuestra embarcación, y entonces vimos en la cubierta un sólido cofre de hierro de fabricación india. No cabía duda que esa era el arca que contenía el tesoro de los Sholto. No encontramos la llave. Como el cofre pesaba considerablemente, con todo cuidado lo pasamos al pequeño camarote de nuestra embarcación. Mientras avanzábamos lentamente, ahora de regreso, hicimos girar nuestro faro buscador en todas direcciones sin encontrar señales del isleño. En alguna parte del oscuro y fangoso fondo del Támesis yacen los restos de nuestro extraño y maligno visitante. «Mira aquí», exclamó Holmes, señalando hacia el piso de madera en nuestra lancha. Apenas si disparamos a tiempo. Exactamente enfrente del sitio en que estuvimos de pie, se había clavado una de aquellas mortales flechitas que conocíamos tan bien. Nuestro enemigo debió haberla lanzado en el mismo instante en que nuestras balas lo alcanzaron. Holmes sonrió al ver aquel objeto y se encogió con su indiferencia acostumbrada, aunque confieso que a mí me hizo sentir enfermo el pensamiento de la horrible muerte que se pudo haber abatido sobre cualquiera de nosotros aquella noche.